Cuando todo cayó, pensé que el mundo se había vuelto pequeño y ruidoso a la vez. Las voces en mi cabeza repicaban acusaciones, como si cada latido recordara la jugada que me dejó desnudo. Una promesa rota, un hombre que había creído seguro, una sonrisa que escondía filo. Al principio la rabia pareció el camino más honesto, devolver el golpe, gritar lo que dolía, pedir cuentas hasta vaciarme. Pero en la madrugada, cuando la adrenalina se sacia y los silencios pesan, apareció otra posibilidad, más peligrosa para quien me hirió: demostrar que nunca tuvo lo que creía tener. No se trata de una venganza abierta, ni de simetrías de daño. Hay artes más frías, más definitivas, que no requieren astillas ni búsqueda de satisfacción inmediata. Son técnicas de desarme moral, no para humillar por placer, sino para restituir el control que me robaron sin manchar mi nombre. Aprendí a llamarlas las pequeñas muertes del orgullo ajeno, tactos invisibles que, con paciencia y método, convierten al agresor en un personaje secundario en la historia de tu vida. La primera noche tras la traición, me senté frente a la ventana y apagué todas las alarmas que pedían respuesta. No por indiferencia instantánea, eso habría sido teatro, sino porque la indiferencia verdadera necesita un edificio sólido. Se construye con calma, disciplina y un propósito claro. Recordé a los estoicos que había leído, que la mejor venganza no es parecerse al adversario. Esa idea, simple y feroz, se volvió mapa. Decidí entonces diseñar mi recuperación como un proyecto de vida. No fue una promesa hecha en caliente, fue un plan silencioso. Empecé por las cosas pequeñas que mejoran a cualquiera: ordenar mis rutinas, fortalecer un cuerpo que antes cedía a la ansiedad, leer para recuperar la lógica que la traición me robó. Cada tarea era una piedra en el muro entre yo y la vieja vulnerabilidad. No se notaba desde fuera. Mucha gente vio simplemente a alguien ocupado. Pero por dentro se fragua la revolución más letal para quien desea herirte, la transformación que muestra que su ataque fue insignificante. Mientras tanto, cultivé la indiferencia como si fuera una habilidad olímpica. Practiqué la mirada que no cae en la trampa del reclamo, la sonrisa que no revela heridas, la palabra precisa que no ofrece revancha ni rencor. No fue frialdad ni teatro, fue control. Y el control es humillante para el que buscaba conmoverte. Esperaba escenas, súplicas, argumentos. En vez de eso, encontró una persona en movimiento, ocupada en su propia prosperidad. Ahí abre la primera grieta en su orgullo: comprender que su acto no produjo el efecto deseado. A la par, aprendí a usar el éxito como una lengua muda que habla por sí sola. No con ostentación, esa es la venganza pobre, sino mediante resultados. Cuando dedicas tu energía a construir, cada objetivo cumplido, por pequeño que sea, actúa como un recordatorio implícito: fallaste. Quien me quiso hacer caer empezó a ver mis pasos no como evasiones, sino como progresos. La impotencia se instala cuando, en lugar de alimentarse de tu ruina, te alimentas de tu crecimiento. Ver a alguien a quien hirieron florecer es una especie de espejo que devuelve la culpa con estigma propio. Pero el arma más fina y sutil es el silencio activo, no confundir con omisión pasiva. Silenciar no es esconderse, es poner distancia con elegancia. No se trata de bloquear impulsivamente ni de enviar mensajes fríos. Se trata de desaparecer con clase, sin explicaciones, dejando que el vacío actúe. El que busca control se aferra a reacciones. Al no recibirlas, se enfrenta a su propia incapacidad de influir. El eco de su manipulación se apaga y, en su lugar, germina la duda: ¿fui realmente importante? Esa pregunta es un veneno lento para el ego. En estas primeras semanas comprendí también la trampa de la justicia inmediatista. Los débiles desean restitución instantánea porque no conocen el valor del tiempo como corrector moral. Permitir que la vida haga su trabajo, seguir adelante, mostrar coherencia, cultivar felicidad, es entregar al tiempo la sentencia que la precipitación no puede otorgar. La culpa, cuando no se puede negociar, se convierte en un peso invisible que acompaña al traidor en las horas solitarias. Esa es la cuarta lección que aprendí: no empujar, dejar que el reflejo de su propia acción lo castigue en privado. Mientras escribo esto, no busco convertir el dolor en arma a través de juegos infantiles. Busco transformar la herida en poder propio, porque la venganza que funciona no es la que arruina, es la que restaura y ennoblece. Quien me lastimó, al final, tendrá que convivir con la sombra de su error. Yo, en cambio, habré ganado algo que él nunca podrá arrebatar: paz hecha de trabajo propio. Así termina la primera etapa de mi regreso,
Un despertar silencioso, una decisión no de destruir sino de trascender, y la promesa de que lo que se viene no se hará con ruido, sino con eficacia. En la próxima parte contaré cómo esas elecciones concretas se convierten en estrategias diarias, prácticas, visibles, implacables, que reducen al agresor a la irrelevancia que merecía desde el comienzo. Después del primer paso, el que consiste en decidir no responder con la misma moneda, viene el trabajo más meticuloso, convertir esa decisión en hábitos diarios que, como gotas constantes, erosionan la relevancia del que te hirió. En la primera etapa te conté la intención y el comienzo de la reconstrucción. Ahora hablaré de las prácticas concretas que sostienen esa reconstrucción y que, aplicadas con disciplina, hacen que el agresor se convierta en un personaje secundario sin darse cuenta de cuándo ni por qué. Lo primero es proteger tu narrativa. Cuando te traicionan, hay una tentación poderosa de contarlo todo a cualquiera que escuche. Compartirlo puede aliviar momentáneamente, pero también mantiene vivo al agresor en la conversación pública y privada. En lugar de eso, elige con cuidado a quien informas y cómo lo haces. Explica la situación a personas que realmente te apoyen y que aporten claridad, no drama. Cerrar el tema para la mayoría significa que su nombre pierde eco. Cuando nadie pide recontar la herida deja de ser un acto definitorio de tu historia. Se vuelve una línea pasada, sin poder de convocatoria. Segundo, administra la visibilidad. Hoy en día la percepción pública se mide en likes, apariciones y momentos. Si quieres que alguien deje de tener poder sobre ti, no alimentes su expectativa de protagonismo. Limita la información que compartes sobre tus emociones y sobre los detalles íntimos de tu vida. No es hipocresía, es prudencia. Deja ver progreso, no lamentos. Publica logros discretos, actividades que te llenen, sin provocar. La estabilidad silenciosa genera curiosidad y, con el tiempo, incredulidad en quien pensaba haberte marcado. Tercero, refuerza tu círculo. Las personas que te rodean actúan como amplificadores de significado. Si personas de influencia o de afecto respetan tu espacio y muestran confianza en ti, el agresor se ve reducido por contraste. Haz el trabajo de invertir tiempo en relaciones que suman. Amistades que no se alimentan del escándalo, colegas que reconocen tu valía y familiares que validan tu crecimiento. Cuando tu comunidad ya no reacciona al intento de manipulación, el impacto del agresor se vuelve insignificante. Cuarto, cultiva una postura pública imperturbable. No es fingir, es entrenar respuestas. Ensaya cómo hablar de asuntos difíciles sin revelar descontrol. Frases breves, mirada firme, un gesto que muestre compostura. La gente recuerda la serenidad. Cuando te cruzas con la persona que te hizo daño o cuando aparece en tus redes, tu calma visible funciona como indicador. Yo no fui aplastado. Esto no me define. Eso es una derrota silenciosa para quien esperaba espectáculo. Quinto, utiliza la asertividad estratégica. Indiferencia no equivale a pasividad. Si hay conductas repetidas que afectan tus límites, actúa con firmeza, corta acceso a tus espacios, bloquea comunicaciones abusivas, solicita respeto en reuniones, toma medidas legales o administrativas si la situación lo amerita. Estas acciones no necesitan viralidad ni drama. Su simple existencia demuestra que no eres una víctima disponible. La asertividad protege y desacredita al malhechor porque convierte sus intentos en factores sin efecto. Sexto, transforma tu dolor en proyectos visibles. Cuando la energía que antes se consumía en rumiaciones se dirige a enseñar, crear o ayudar, tu vida adquiere un brillo que no depende de la aprobación del agresor. Montar un curso, escribir, entrenar, participar en causas, pequeñas o grandes, son pruebas tangibles de que seguiste adelante. Estas señales, vistas por terceros, recalibran la percepción pública. Lo que pudo haber parecido derrota se vuelve evolución. Séptimo, practica la generosidad deliberada. Suena paradójico, pero la bondad con los demás, ejercida con límites sanos, tiene un efecto corrosivo sobre la narrativa del agresor. Cuando te ven contribuir, orientar o simplemente mostrar simpatía sin necesidad de hacer alarde, quienes observan concluyen que tu vida no está contenida por ese conflicto. La generosidad demuestra que tu mundo es más grande que el agravio. Octavo, cuida la consistencia entre lo privado y lo público. Nada hiere más la credibilidad de quien pretende minimizarte que descubrir incoherencias. Si en público actúas éticamente y en privado permites que el resentimiento gobierne, la gente nota la contradicción. Mantén integridad, habla menos, haz más, y que tus actos respalden tus palabras.
La coherencia construye una reputación que el agresor no podrá mancillar de nuevo. 9. Documenta por si es necesario. No me refiero a una base de rencor, sino a prudencia práctica. Guarda registros de comunicaciones relevantes, testimonios de testigos y cualquier evidencia que proteja tus intereses legítimos. Esto evita caer en el terreno de las versiones y te permite actuar con respaldo si la situación escala. La posibilidad de una respuesta formal reduce la osadía de quien intenta manipular. 10. Aprende a reinventar tu tiempo. La ocupación productiva es la mejor anestesia para el rencor. Convierte el pasado en material útil. Cada hora dedicada a mejorar una habilidad, cada libro leído, cada kilómetro corrido es una inversión que reduce la atención hacia el atacante. Con el tiempo, su recuerdo se vuelve tenue porque tu vida está llena de nuevas historias. Al final de esta fase, el pequeño ritual diario, las decisiones aparentemente anodinas de a quién contar, cómo aparecer, con quién relacionarte, actúan como un engranaje que desactiva la relevancia del agresor. No se busca humillar con palabras, sino con hechos. La ausencia de su influencia es el castigo más efectivo. En la siguiente parte exploraré ejemplos concretos de situaciones, un compañero de trabajo, un ex, un manipulador en redes, y cómo adaptar estas tácticas a contextos distintos para que la estrategia no sea teórica, sino aplicable. Cada estrategia, por disciplinada que parezca, necesita probarse en el terreno real. Y es ahí donde el control emocional se vuelve más que un principio. Se convierte en una práctica de poder silencioso. Porque el verdadero desafío no es mantenerse firme en soledad, sino hacerlo en presencia del que te falló, cuando su sombra aparece sin aviso, o cuando el entorno parece querer reabrir la herida. Aquí comienza la tercera fase, la aplicación del autocontrol como arma de dominio invisible. La primera prueba llega casi siempre sin anuncio. Un mensaje inesperado, un encuentro casual, una referencia de alguien que menciona su nombre. El instinto pide atención, explicación o ajuste de cuentas. Pero ese impulso es precisamente el territorio donde el agresor busca retomar control. El secreto está en la pausa. 3 segundos de silencio mental antes de actuar. En ese instante decide si su intento valdrá un pensamiento tuyo o no. El autocontrol no es represión, es elección. Eliges que merece tu energía y que se queda flotando en el vacío, muriendo sin respuesta. Aprendí a leer las provocaciones como exámenes de mi propio progreso. Si un comentario, una mirada o una publicación aún logra alterarme, significa que todavía hay restos de dependencia emocional. Así, cada estímulo se convierte en una oportunidad para medir cuánto poder conservo. No necesito demostrar nada al otro. Necesito demostrarme que ya no soy la misma persona que reaccionaba. La calma constante, mantenida en encuentros, reuniones o redes, es el mensaje más contundente que existe. Tu influencia ya no habita aquí. La segunda prueba ocurre en el entorno compartido, el trabajo, los amigos mutuos, los espacios donde la historia anterior aún flota. Aquí el peligro no es tanto el contacto directo, sino las opiniones ajenas. Habrá quienes busquen convertir el conflicto en espectáculo, quienes quieran medir de qué lado estás o cómo respondes. Tu respuesta, siempre, debe ser la del arquitecto, quien no explica, sino construye. Mantente enfocado en los resultados y deja que el rendimiento hable por ti. Las apariencias se desmoronan ante la evidencia del progreso. Con el tiempo, la narrativa cambia sola. Ya no eres el que fue traicionado, sino el que siguió creciendo. La tercera prueba es interna, más sutil, cuando el recuerdo vuelve disfrazado de nostalgia o duda. Los traidores a veces no se desvanecen del todo, se transforman en fantasmas que aparecen en las noches silenciosas, en la curiosidad de saber qué habría pasado si. Es ahí donde la mente, si no se vigila, puede ceder terreno. La respuesta no es luchar contra el pensamiento, sino redirigirlo. En lugar de pensar, ¿por qué me hizo eso?, reformúlalo. ¿Qué aprendí gracias a eso? Esa pregunta no anestesia el dolor, lo convierte en recurso. La memoria se vuelve maestra, no tortura. La cuarta prueba es la tentación de la revancha tardía. Cuando todo empieza a mejorar, cuando la balanza parece girar a tu favor, el ego se asoma con una sonrisa. Ahora es el momento de hacerle ver quién ganó. Pero la madurez no busca testigos. Si tienes que anunciar tu victoria, no has ganado nada. La victoria verdadera sucede en silencio, cuando la paz se instala de manera tan natural que ya no te interesa si el otro observa o no. Ignorar la necesidad de reconocimiento es el golpe más alto del autocontrol.
También comprendí que el perdón, en este contexto, no significa absolver ni reconciliarse. Significa vaciar la carga emocional asociada a esa persona. Perdonar no es invitar de nuevo a la mesa, es dejar de cargar el plato que ya se quebró. A veces el perdón se da en soledad, sin palabras ni testigos. Y aunque muchos lo confunden con debilidad, es exactamente lo contrario. El perdón consciente es una declaración de independencia emocional. En esta tercera etapa también hay una dimensión filosófica más profunda. Entender que las traiciones ajenas son reflejos de su propia carencia, no de tu falta de valor. Quien engaña, miente o manipula, lo hace desde un miedo vacío que no tiene que ver contigo. Este reconocimiento no exculpa, pero libera. Te permite observar desde arriba, sin resentimiento, sin deseo de ajuste. Es el punto donde la herida deja de doler y empieza a enseñarte. Y cuando por fin llega el día en que puedes mirar atrás sin rabia ni tristeza, sino con una leve gratitud por todo lo que te transformó, entiendes que el dolor tuvo propósito. El que te dañó creyó quitarte poder, pero solo te entregó la materia prima para construir carácter. Esa comprensión es la victoria más refinada. Ya no quieres destruir, porque sabes que el crecimiento fue la mejor respuesta. Así concluye esta tercera parte, el dominio de ti mismo como arte de disuasión. Cuando alcanzas ese equilibrio, el agresor se convierte en irrelevante y la herida se vuelve cimiento. En la siguiente parte te mostraré cómo esa nueva fuerza, la serenidad adquirida, se proyecta hacia adelante, convirtiéndose no solo en defensa, sino en influencia. Una presencia que inspira respeto, incluso entre quienes alguna vez intentaron romperte. Superado el dominio interno, llega el momento más silencioso y poderoso del proceso, la reconstrucción exterior. Aquí ya no se trata de defenderse, sino de rediseñar la vida desde la libertad recién conquistada. Es el punto donde dejas de reaccionar y comienzas a crear. Ya no eres una víctima que busca reparar lo roto. Eres un arquitecto que diseña algo nuevo, utilizando los restos del pasado como cimiento para una estructura más sólida y elegante. Esta fase no tiene ruido ni dramatismo, pero transforma todo lo que tocas. Lo primero que entendí es que reconstruir no significa volver a ser como antes. Aquella versión de mí desapareció con la traición, y eso, aunque al principio parezca una pérdida, es en realidad una forma de evolución. Intentar recuperar lo que fuiste antes del dolor es un error. Lo correcto es construir a partir de lo que el dolor te enseñó. La nueva identidad se forja en el fuego de las decepciones, y su temple solo se mide por la capacidad de actuar sin miedo. Cada acción que tomas desde ese punto en adelante lleva la marca de alguien que ya no necesita validación externa. En esta etapa, comencé a cambiar mi entorno físico. Espacios nuevos, rutinas nuevas, rostros nuevos. No por huida, sino por renovación. A veces, los lugares cargan ecos, y sin darnos cuenta, repetimos pensamientos solo porque estamos dentro de las mismas paredes. Cambiar de entorno es reconfigurar el escenario mental. Pintar una habitación, reorganizar un escritorio, salir a caminar por rutas desconocidas, son pequeños actos simbólicos que anuncian a tu mente que algo ha cambiado. Y esa mente, ahora alerta, empieza a comportarse de forma distinta. La segunda parte de la reconstrucción fue redefinir los objetivos. Antes, muchas metas estaban teñidas de aprobación. Buscar éxito para ser reconocido, ser amable para ser querido, ser útil para no ser reemplazado. Esa lógica quedó muerta junto con la traición. Descubrí que las metas personales, las que realmente alimentan el alma, nacen del silencio y no del aplauso. Aprender algo nuevo, emprender un proyecto propio, cuidar el cuerpo, sanar relaciones familiares. Todos esos objetivos, cuando se eligen sin necesidad de demostrar, se convierten en la base de una vida más tranquila y coherente. También entendí que el crecimiento visible debe ir acompañado de paz invisible. Muchas personas logran avanzar, pero siguen cargando con resentimientos disfrazados de fuerza. El verdadero crecimiento no grita. Se nota en la serenidad con la que hablas, en el modo en que no discutes lo obvio, en tu capacidad de desinteresarte por el juicio ajeno. La calma constante no es falta de pasión, sino señal de dominio. Cuando no necesitas ganar cada argumento, ya ganaste algo más grande. La tercera dimensión de esta etapa fue la relación con los demás. No se puede construir una nueva vida con las mismas dinámicas que permitieron la anterior. Empecé a observar quién me daba energía y quién me la quitaba. Aprendí a decir no sin culpa,
a mantener distancia sin explicación y a priorizar la presencia de personas coherentes. Las relaciones saludables no exigen esfuerzo para sostenerlas, se equilibran solas porque hay respeto mutuo. Este filtrado no es frialdad, es higiene emocional. La cuarta dimensión fue aprender el arte de la reserva. El silencio selectivo se volvió mi escudo más elegante. Cuanto menos explicas, más poder conservas. No todos merecen acceso a tu proceso, ni todos sabrán interpretar tus cambios. Las palabras innecesarias solo alimentan interpretaciones equivocadas. Hablar menos no es esconderse, es dirigir tu energía a donde produce impacto real. Cada conversación bien elegida se convierte en una inversión, no en un gasto. Y poco a poco, sin planearlo, comenzó a suceder algo inesperado. Quienes una vez me dieron la espalda empezaron a notar mi ausencia. No porque los buscara, sino porque el vacío que dejé comenzó a pesar. Así opera la justicia del tiempo, sin escándalo, sin venganza explícita. La gente que subestima tu valor solo lo comprende cuando tu presencia ya no está disponible. Y ese descubrimiento, aunque ellos nunca lo admitan, se convierte en su castigo más sutil. Lo más sorprendente de esta fase fue que, sin planearlo, mi cambio empezó a inspirar a otros. Personas que habían vivido su propio dolor me buscaban para preguntar cómo logré mantenerme en pie. Y entendí algo crucial. Cuando sanas, te conviertes en testimonio silencioso de lo posible. No necesitas predicar, solo vivir con coherencia. El respeto llega solo, incluso de aquellos que alguna vez dudaron de ti. Así cerró esta cuarta etapa. Ya no buscaba cerrar heridas, sino abrir caminos. Ya no deseaba justicia, sino equilibrio. Mi pasado dejó de ser una historia de pérdida y se volvió una lección de estructura. En el próximo capítulo te contaré cómo esta nueva fuerza interior, nacida del control, la reconstrucción y la calma, se proyecta hacia el mundo exterior como influencia, liderazgo y ejemplo. Porque el punto final de toda venganza silenciosa no es la destrucción del otro, sino la construcción de un legado que nadie puede tocar. Con la reconstrucción ya establecida, llega el momento más poderoso del viaje, la expansión. Hasta aquí, todo había sido defensa, control y orden interno. Pero la verdadera maestría no se mide solo por la capacidad de mantenerse firme, sino por la de influir sin imponerse, inspirar sin predicar y vivir sin miedo a volver a confiar. Esta quinta fase es la del liderazgo silencioso, donde tu serenidad comienza a irradiar, afectando el entorno sin necesidad de discursos ni demostraciones. El crecimiento interior genera una presencia que se siente. No hace falta hablar de lo que superaste. Se percibe en la manera en que caminas, en la calma con que decides, en el brillo tranquilo de alguien que ya no depende del caos. Esa energía es magnética. Las personas gravitan hacia quien ha enfrentado la oscuridad y ha salido con luz propia. Pero hay que tener cuidado. El ego acecha incluso en la paz. La tentación de creer que ya lo sabes todo, que estás por encima de los demás, es una forma nueva de caer. Por eso, la expansión verdadera exige humildad. No se trata de demostrar superioridad, sino de servir desde la sabiduría adquirida. Aprendí que el poder más limpio no se ejerce sobre otros, sino sobre uno mismo. En esta fase, la atención ya no está en lo que perdiste, sino en lo que puedes aportar. Si antes el dolor fue una prisión, ahora se convierte en tu herramienta de enseñanza. Hablar desde la experiencia sin dramatismo, aconsejar sin soberbia y escuchar sin prejuicios son las nuevas formas de influencia. El respeto que recibes no proviene del miedo, sino del equilibrio. Las personas confían en quien no necesita controlar. Empecé a notar que mis conversaciones cambiaron. Ya no buscaba tener razón, buscaba comprensión. Ya no medía las palabras para impresionar, sino para conectar. El silencio, que antes fue mi refugio, se convirtió en mi estrategia. En las reuniones, al escuchar más de lo que hablaba, comprendía mejor las intenciones ajenas. La serenidad se transformó en mi forma de lectura. Lo que antes me confundía ahora se mostraba con claridad. Porque cuando la mente está en calma, los gestos y las palabras de los demás se vuelven transparentes. Esa claridad también me enseñó algo fundamental. No todos están listos para la paz que uno alcanza. Algunos prefieren el conflicto porque define su identidad. Otros, simplemente, no saben cómo actuar ante alguien que ya no reacciona. Por eso, aprender a convivir con el desorden ajeno sin absorberlo es un arte. La verdadera fortaleza no consiste en aislarse del ruido, sino en permanecer centrado en medio de él. Es el equilibrio del sabio.
No negar la tormenta, pero no dejar que moje el alma. A medida que mi vida se ordenaba, empecé a notar un fenómeno curioso. Quienes alguna vez dudaron, ahora buscaban mi consejo. No por admiración inmediata, sino por la estabilidad que proyectaba. La estabilidad es rara, y por eso, valiosa. Las personas sienten seguridad cerca de quien no vacila. Sin buscarlo, me convertí en referente. Pero no de perfección, sino de resiliencia. Mostrarse humano, sin victimismo, inspira más que cualquier apariencia de éxito. Entonces comprendí el círculo completo. Todo lo que había sufrido me había preparado para ser guía sin pretenderlo. La traición que una vez consideré una pérdida fue, en realidad, una iniciación. Me obligó a descubrir lo que el dolor oculta, que la verdadera venganza es el respeto que logras impedirlo, la admiración que surge sin buscarla, y la libertad de no necesitar más explicaciones. En esta etapa, comencé a compartir sin miedo lo aprendido, no desde el rencor, sino desde la perspectiva del crecimiento. Algunos escuchaban, otros se resistían, pero el objetivo ya no era convencer, sino ofrecer. El conocimiento solo florece cuando se comparte sin expectativa. Y en ese intercambio silencioso, comprendí que ayudar a otros a sanar también sanaba las últimas grietas que quedaban en mí. La influencia tranquila que nace del control emocional es la que transforma espacios. Donde antes había caos, ahora hay estructura. Donde antes había herida, ahora hay sabiduría. No hay necesidad de demostrarlo, simplemente ocurre. Esa transformación se convierte en una corriente invisible que eleva a quienes te rodean. Es la forma más alta de justicia, convertir tu dolor en una fuerza que mejore el mundo, no que lo castiga. Y así se cierra esta quinta parte del viaje, la del liderazgo que no grita, la del poder que no domina, la del respeto que se gana con calma. No se trata ya de vencer al que te traicionó, sino de trascenderlo al punto de que su sombra ya no te alcance. En la próxima y última parte, te mostraré cómo ese estado final, donde el pasado pierde poder y la serenidad se vuelve propósito, transforma la venganza silenciosa en algo aún más grande. Una vida inmune a la traición, guiada por propósito, paz y una fuerza que ningún enemigo puede tocar. Llega a un punto en el camino donde ya no existe rencor ni deseo de demostrar nada. Es el cierre del círculo, el lugar donde entiendes que la venganza más perfecta no es la que castiga, sino la que libera. Todo lo que dolió, todo lo que destruyó, todo lo que te hizo caer, se convierte en materia prima para una paz tan profunda que ya nada puede perturbarla. No es olvido, es comprensión. No es debilidad, es trascendencia. La sexta y última etapa no consiste en avanzar hacia algo, sino en habitar plenamente lo que ya eres. Alguien que encontró poder en el silencio y propósito en la serenidad. Durante mucho tiempo creí que la superación era una carrera hacia adelante, que debía seguir acumulando logros, éxitos, reconocimientos para demostrar que había ganado. Pero la verdadera victoria no se mide en aplausos, sino en la capacidad de vivir sin que el pasado te defina. Un día simplemente me di cuenta de que ya no pensaba en quien me había traicionado. No porque lo bloqueara, sino porque mi mente se había llenado de cosas mejores. Esa ausencia de pensamientos oscuros fue el signo de mi libertad. En este punto del proceso, la energía que antes se consumía en resistir o en reconstruir se transforma en presencia. Ya no te proyectas hacia el futuro ni te defiendes del pasado, simplemente existes con plenitud. Te das cuenta de que la calma no es algo que se alcanza, sino algo que se cultiva cada día. Comienzas a disfrutar de los detalles mínimos. Un café tranquilo, una conversación honesta, una tarde sin sobresaltos. Descubres que la paz es el lujo más alto que puede tener un ser humano, y que ninguna venganza puede igualarla. Esta etapa también trae un tipo distinto de sabiduría, la del desapego. Comprendes que las personas entran y salen de tu vida según su nivel de conciencia, no según tu deseo. Ya no te empeñas en retener, convencer o cambiar a nadie. Dejas que cada uno siga su camino, con la certeza de que la justicia más profunda no necesita espectadores. Aceptas que todos, incluso los que te dañaron, actúan desde su propio nivel de dolor o ignorancia. No los justificas, pero los entiendes. Esa comprensión no los absuelve, pero te libera a ti. Y cuando alguien nuevo se cruza en tu vida, ya no miras con desconfianza, sino con claridad. No tienes miedo a volver a confiar, porque sabes que la confianza no te hace débil, te hace valiente. Si te traicionan de nuevo, sabrás que puedes reconstruirte. El miedo se disuelve,
y en su lugar aparece una seguridad serena que no depende de nadie. Has aprendido a estar completo sin necesitar validación. La soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio sagrado. Lo más hermoso de esta etapa es que todo lo que antes parecía pérdida ahora se revela como ganancia. El rechazo se vuelve redirección, la traición, un despertar, la herida, una iniciación. Nada de lo ocurrido fue inútil. Cada fragmento tuvo un propósito, aunque no lo vieras en su momento. Todo lo que soportaste te preparó para habitar este silencio con dignidad. El dolor no fue el fin, sino la puerta. Y entonces sucede algo que no puedes planear, el perdón auténtico. No el que se pronuncia, sino el que se siente en el pecho como un descanso. Un día despiertas y ya no deseas que nada sea distinto. No cambiarías ni una palabra, ni una lágrima, ni una noche de insomnio, porque entiendes que sin ellas no serías quien eres. El perdón final no tiene destinatario, porque no se trata del otro, sino de ti. Es un cierre interior, una aceptación completa de la historia. En esta última fase, tu vida se vuelve ejemplo, no porque quieras enseñar, sino porque tu calma habla por ti. Las personas perciben tu equilibrio y buscan entender de dónde proviene. Y ahí radica el legado. Convertir tu historia de herida en una fuente de sabiduría que otros puedan beber sin pasar por el mismo dolor. Esa es la última transformación de la venganza silenciosa, cuando deja de ser defensa y se convierte en servicio. Ahora ya no necesitas demostrar fuerza, porque la fuerza es tu estado natural. Ya no buscas justicia, porque la vida se encarga sola de equilibrar. Has comprendido que la libertad no está en ganar, sino en no tener nada que perder. El pasado se vuelve un eco distante, una melodía que ya no duele. Así termina el viaje, no con un estallido, sino con un suspiro. La venganza silenciosa se disuelve en sabiduría, el dolor en gratitud, y el silencio en propósito. Ya no caminas para escapar de lo que fuiste, sino para honrar en quien te convertiste. Y cuando miras hacia atrás, sonríes, porque entiendes que todo, absolutamente todo, valió la pena.